Mi nombre es Dubán Maestre. Hoy les voy a hablar un poco sobre el segundo proyecto de la materia estática, el cual es denominado cuerpo rígido. Para resolver este tipo de problemas se deben tener en cuenta el número de incógnitas. El número de incógnitas deben ser 3. En este caso tenemos la magnitud de la fuerza Fb, la magnitud de la articulación C y la dirección de este mismo punto. Se prosigue a aplicar momento en el punto C, pues es el punto donde existe un mayor número de incógnitas. Comenzamos. Aplicamos momento en C, nos dirigimos hacia la primera fuerza, que es el peso de la barra ubicada en toda la mitad de ella, y decimos que es menor porque su giro respecto al punto C es horario y viene siendo el signo menos. Entonces, 2,15 por la dirección. Se sabe que momento es igual a fuerza por dirección. ¿Cómo hallamos la dirección de este punto? Pues ponemos una línea en el eje de acción y una línea perpendicular a este donde toque el eje de acción con el punto donde se está aplicando el momento. Y tenemos que la dirección es igual a coseno de 34 por 33. Nos dirigimos hacia la siguiente fuerza, que es Fb, pero esta fuerza es necesaria descomponerla en sus dos componentes, que son componentes horizontales y componentes verticales. Se halla la fuerza de la componente horizontal, Fbx, en donde su ángulo es de 62,6. ¿Por qué 62,6? Porque se está haciendo en la componente horizontal y esta se debe sumar con el ángulo que nos da. Entonces decimos que fuerza Fbx es igual a la distancia. ¿Cómo encontramos esta distancia? Pues esta distancia se hace efectuando una línea de acción con una línea perpendicular donde toque el eje de acción y la fuerza y el punto donde se está aplicando el momento. Tenemos la consideración que entonces la dirección es igual a coseno de 53 por 33. Buscamos entonces la fuerza Fby, que es esta, la componente vertical de la fuerza Fb, y nos dice que encontremos la dirección. Esta dirección la encontramos de la igual manera que las anteriores. Ponemos una línea de acción en todo el eje donde se está aplicando la fuerza por la línea perpendicular que se pasa sobre esta y nos da la relación que es coseno de 34 por 33. Por último tenemos la carga aplicada sobre la barra, que es 3 newton por la distancia, y la distancia también se encuentra efectuando la línea de acción y pasando la línea perpendicular justo en el punto donde se aplica momento. Se procede a calcular los valores de igual terminología en la ecuación anterior. Sabemos que se quiere buscar la fuerza Fb, por lo tanto esta se despeja dándonos un valor de 14,12. Ahora vamos a hacer el modelamiento de equilibrio translacional. Entonces, el modelamiento de equilibrio translacional correspondiente a X se dice que es la sumatoria de las fuerzas en X. Se sabe que las X a la derecha serán positivas y X dirigida hacia la izquierda serán negativas. Entonces tenemos la componente Cx más la componente horizontal de la fuerza Fb, que es Fb por coseno de 62,6 igual a 0. Se despeja Cx, pues es la componente que se quiere obtener, y nos dice que Cx es igual a 6,62 dirigida hacia la izquierda. En el modelamiento que habíamos hecho decíamos que Cx iba hacia la derecha, pero resolviendo su modelamiento matemático se puede ver que hacia donde va es hacia la izquierda. Ahora se prosigue a hacer sumatoria de fuerzas en Y, suponiendo que para arriba positivo y para abajo negativo. Todas las componentes de CY, vemos que CY va positivo, más CY, la componente de CY de la fuerza FB, menos la fuerza de la barra
menos la carga aplicada sobre esta. Aquí podemos ver cómo la fuerza va dirigida hacia abajo, a diferencia del modelamiento que habíamos hecho anteriormente, que nos decía que iba hacia arriba. Vale. En la parte B del proyecto nos pedían calcular la fuerza máxima con que se rompe el grafito en el punto C. Nuestras incógnitas en este caso serían la fuerza máxima o la carga máxima, la magnitud de la fuerza FB y la dirección del punto C. Para hacer el modelamiento rotacional del ejercicio se aplica momento en C. Como habíamos dicho anteriormente, se puede aplicar momento en cualquier punto donde haya una fuerza. En este caso lo hacemos en C, pues es donde hay más número de incógnitas. Entonces, ponemos sumatoria de momentos en C, a que es igual a la fuerza por la distancia. Esta fuerza gira con respecto al punto C de forma negativa. ¿Y cuál es la distancia? Pues ponemos una línea de acción y trazamos una perpendicular que toque la línea de acción con el punto donde se está aplicando el momento. Y tenemos la distancia. Nos dice que la distancia es 27.3. Ahora nos dirigimos a la siguiente fuerza, que es FB. Esta fuerza FB se descompone en sus componentes horizontales y componentes verticales. Entonces nos dice el ángulo de la fuerza con respecto a la cuerda es de 62.6 por su distancia. ¿Cómo se calcula esta distancia? Pasamos una línea de acción de la fuerza a la que se está aplicando y una perpendicular que toque la línea de acción con el punto donde se está aplicando el momento, y tenemos una distancia de coseno de 56 por 33 más su componente vertical. La componente vertical es esta, igual decimos que su ángulo con respecto a la cuerda es de 27.4. ¿Y cómo hacemos para encontrar la dirección? Pues fácil, aplicamos línea de acción y trazamos una paralela donde corte la línea de acción con el punto donde se está aplicando el momento, y tenemos que es una distancia de coseno de 34 por 33. Ahora nos piden esta incógnita, que cómo gira respecto al punto C, pues negativo, pues viene en forma horaria por su distancia, y su distancia se encuentra trazando una línea de acción de la línea de acción de la fuerza por una paralela trazada que toque el punto de acción a el punto donde se está aplicando el momento. Luego se quiere saber es el valor de P. Esta P la despejamos de la ecuación que obtuvimos anteriormente y nos dice que es igual a este valor. Este valor se encuentra en función de la fuerza FB. Luego hacemos la modelación del equilibrio translacional, que son sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Sabemos que para hacer sumatorias de X se considera que todas las fuerzas que vayan hacia la derecha son positivas y que van hacia la izquierda son negativos. Tomamos todas las fuerzas que vayan en la dirección X, tenemos a CX, su componente, a la componente CX, más la componente horizontal de la fuerza FB que tenemos aquí, y todo eso lo igualamos a 0, y despejando la componente CX tenemos este valor. Ahora queda en función de FB. Ahora hacemos modelación del equilibrio translacional en la componente FY. Tenemos esta componente que va hacia arriba, va positiva, menos el peso de la barra que va hacia abajo, por eso se coloca negativo, más la componente vertical de la fuerza FB, menos la carga que se quiere encontrar. Ahora, esta P ya nosotros conocemos su valor, que está aquí en esta relación. Ahora lo que vamos a hacer es reemplazar este valor aquí en la variable P para que toda la función nos quede en función de FB. Esto nos quedará de la siguiente manera, realizando las operaciones con los términos iguales, nos queda esta relación. Ahora,
Proseguimos a aplicar Pitágoras. Sabemos que la carga máxima del punto C es 29,6. Esto lo igualamos a su componente Fy más su componente Cx que aquí está. En el caso de la componente Cy se nos presenta un binomio al cuadrado. Este binomio lo resolvemos, operamos las terminologías iguales y nos queda de esta forma que Fb es igual a 40.2 Newton. Teniendo el valor de la fuerza Fb, que es 40.2 Newton, este valor lo trasladamos a la relación que nos dio el valor de P. Entonces nos dice que P es igual a menos 1.8 más 0.28 Fb. ¿Qué hacemos? El 40.2 lo trasladamos lo cambiamos con Fb. Esta relación nos dice que P es igual a 10.17 Newton. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza o la carga máxima para que se rompa el grafito es de 10.17. Dilo otra vez eso último. Esto nos quiere decir, vuelvo a mostrar el número de Nos dice que P es igual a 10.17 Newton. ¿Qué nos quiere decir? Que la carga máxima para que se rompa el grafito en C debe ser de 10.17.